lo hemos llamado la crisis capitalista de América Latina, neoliberalismo, socialismo o nuevo consenso postneoliberal. El título de la ponencia muestra ya cuál es la perspectiva de lo que vamos a presentar esta tarde. Empezar por señalar que me voy a ahorrar aspectos relacionados con la caracterización de la crisis, solamente señalar que en todo caso nos interesa seguir examinando cómo ella continúa desenvolviéndose, sobre todo poder apreciar y observar cómo se expresan de manera específica y concreta sus impactos sociales, políticos y culturales, e igualmente cómo se manifiestan resistencias y luchas sociales y políticas para enfrentarla. Con eso entonces queremos señalar que la presentación en cierta forma también contiene algunas afirmaciones que pueden considerarse de carácter provisional. Nuestra tesis central es que toda salida de una crisis es política. En ese sentido, las posibles salidas anticrisis son un amplio campo en disputa en el que fuerzas políticas y sociales buscan posicionar o imponer, según las circunstancias, sus respectivos proyectos. Y precisamente a partir de esa consideración de mirar que la salida de la crisis es política y que inevitablemente pasa por el devenir concreto de las luchas sociales y de clase, a partir de esa consideración es que pensamos que hay básicamente tres opciones en juego. En primer lugar, lo que podríamos definir o caracterizar como un afianzamiento del proyecto neoliberal. Es decir, en ese aspecto, señalar que la crisis, que una salida capitalista de la crisis puede significar una reafirmación y una profundización de lo que hemos vivido durante las décadas precedentes. En ese aspecto, fundamentalmente, una salida de la crisis estaría asociada a nuevas soluciones espacio-temporales de acumulación, si se quiere, al despliegue pleno de la nueva geografía del capital que ha venido desplegándose durante las décadas precedentes. En términos de su extensión geográfica, probablemente se haya cerrado, dado que, como se ha dicho acá en varias presentaciones, los antiguos países de Europa Oriental y de la Unión Soviética entraron en la lógica de la producción capitalista, China igualmente y así otros países, de tal suerte que aquí habría que pensar en otras formas de extensión sectorial y de profundización hacia la que pudiéramos denominar un proyecto político de mercantilización extrema de la sociedad y de la vida. En esa misma dirección habría que señalar que estaríamos en presencia igualmente de la pretensión de un uso capitalista de la crisis para instalar un régimen de excepcionalidad permanente tendiente a normalizar la informalidad y sobre todo a producir y reproducir inseguridad social. Porque la producción y la reproducción de inseguridad social se convierte sin duda en un dispositivo fundamental de la dominación de clase y de la coerción hoy. Por eso, en relación con la crisis, no deben descartarse, como ya se anuncia incluso en Colombia, pero también a nivel internacional, reformas laborales a los regímenes de seguridad social en pensiones y en salud, que obviamente tienden a profundizar este proyecto. En suma, en relación con esta primera salida a considerar, estaríamos en presencia de una profundización e exacerbación del proceso de socialización
y de la vida, al tiempo que se acentúan las condiciones de apropiación privada capitalista de esos productos producidos de manera creciente en términos pues sociales. Volviendo entonces en ese aspecto a lo que sería el análisis clásico marxista en términos de la formulación de lo que él denominaría la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Aquí hay que señalar que en la perspectiva de esa eventual profundización del proyecto neoliberal juegan dos claves analíticas que se han señalado acá: la clave analítica de la financiarización y la clave analítica de la militarización, entendidas ellas en que responden justamente a una lógica de sometimiento de la producción y del trabajo en nuestra nueva fase. Una segunda posición para considerar hace referencia a las discusiones sobre los llamados nuevos New Deals o New Deal, que en cierta forma anuncian como posible salida a la crisis el regreso al keynesianismo, o incluso se habla del New Deal verde. Pero aquí habría que señalar, y en eso comparto algunas afirmaciones que se hicieron en el seminario, que no hay salida keynesiana a la crisis, porque hoy no se puede hablar de keynesianismo, sobre todo si hacemos una lectura política del keynesianismo. Si este se entiende como un consenso asimétrico de clase, de concesiones del capital al trabajo para darle salida a la crisis capitalista justamente de los años 20 y principios de la década de 1930. Si este se entiende en clave del proyecto capitalista de salarización del trabajo, de institucionalización de los sindicatos e incluso de redistribución del ingreso, tal y como fue en su momento abrazado por los proyectos políticos socialdemócratas. Y hay que decirlo muy claramente, en la actualidad no está de por medio un quiebre histórico, una revolución socialista como en su momento estuvo la revolución bolchevique, que es lo que explica históricamente el porqué de las concesiones de clase en los años 20 y principiando la década de los 30. Hoy estamos, por el contrario, si miramos el asunto en términos generales, frente a una ofensiva del poder de clase restaurado justamente como resultado de las políticas neoliberales de estas décadas precedentes. Pero para matizar el análisis habría que decir que si bien es cierto que en este momento en América Latina no hay una revolución socialista en el sentido clásico, sí tenemos que registrar importantes cambios políticos del mayor significado que obviamente pueden incidir sobre la tendencia histórica a la que nos estamos refiriendo. Y en ese aspecto tendríamos que señalar que si bien no podemos hablar de una salida keynesiana, eso no puede llevar a descartar la posibilidad de salidas no neoliberales en el sentido estricto del término neoliberalismo. América Latina puede ser sin duda un referente para esos efectos, dado que en ella incluso se han venido practicando políticas antes de la crisis capitalista que se sitúan en lo que hoy son los debates sobre, digamos, salidas no neoliberales frente a la crisis. Y en ese aspecto yo quisiera registrar básicamente dos tendencias que apreciaría hoy. Por una parte, lo que se ha caracterizado como el neodesarrollismo, o lo que en otros textos y análisis se caracteriza como el nuevo consenso post-neoliberal. ¿Qué es lo que básicamente está planteado allí en términos muy puntuales y sin entrar en grandes exposiciones? La ilusión sobre las posibilidades del capitalismo productivo. Y aquí estoy básicamente hablando de los proyectos de Brasil, de Argentina, de Uruguay hoy. La ilusión en las posibilidades del capitalismo productivo. La idea de que es posible una regulación social de la pobreza con base en una ampliación y extensión de la asistencia social más allá de los límites que se autoimpuso el neoliberalismo. La idea de los controles estatales